Marcos Murcia, compañero, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos acompaña David Flores, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días, Muy David. buenos días, Marcos. Un placer. Hablamos un poco sobre movilidad. Ayer tuvo lugar esa comisión de movilidad y medio ambiente presidida por la consejera Tatiana Gaudes. Hablaban de muchas cosas que atañen a la movilidad de la ciudad de Zaragoza. No sé usted, señor Flores, pero para mí coger el autobús en verano está siendo una odisea. Bueno, tradicionalmente en verano siempre es una odisea, pero este año especialmente es una odisea doble, porque en verano lo que suele suceder todos los veranos, eso es así, se reduce el número de frecuencias, porque es cierto que se reduce el número de usos, no hay colegios, hay mucha gente de vacaciones y evidentemente pues hay un exceso en el número de usuarios. Entonces, como consecuencia de eso, se reduce el número de autobuses disponibles, conductores que se tienen que coger vacaciones, también los conductores tienen derecho a cogerse vacaciones en verano y evidentemente, tradicionalmente en verano, se reduce el número de vehículos disponibles y por lo tanto el número de frecuencias. ¿Qué ha pasado este año? Pues que a ese elemento que suele pasar todos los veranos se suman dos factores nuevos, que son la gran cantidad de obras que hay en el centro de Zaragoza. Todos sabemos las obras que hay en Paseo en la zona del Portillo, en la Avenida Valencia. Y claro, pues esas obras han obligado a desviar nada menos que 18 líneas de autobús, con todo lo que ello implica. Hay más retenciones, el tráfico es mucho más lento y evidentemente eso tiene un impacto en las frecuencias. Y luego otro elemento que parece que este año, que es un poco lo que preguntamos ayer en la comisión, que es el tema de las averías de los vehículos. Desde los trabajadores, los conductores denuncian que el número de averías como consecuencia de las olas de calor y las altas temperaturas pues, ha aumentado este año. La empresa concesionaria dice que no es así, que se averían igual que todos los años y que tienen un plan de mantenimiento. Pero el hecho es lo que has dicho tú al principio, es que tenemos menos frecuencias, tenemos esperas más largas. Señor Flores, buenos días, que no le he dicho nada. Muy buenos días. Una pregunta, ¿por avería a qué nos referimos? Porque no nos referimos a que el autobús no arranque en cocheras, sino a que se detiene de repente en mitad del trayecto. Bueno, justamente ahora cuando venía hacia aquí había un autobús parado y le estaban intentando arrancar con una batería externa, con lo cual... ¿Y entonces en qué consiste esa avería? Bueno, ayer lo que se nos explicó es que suelen ser normalmente por problemas de climatización, que bien la climatización no funciona, se sobrecalienta el motor y el autobús pues no puede continuar, problemas de batería, problemas de transmisión, este tipo de problemas que hacen, cuando hablamos de averías, hablamos de vehículos que no pueden circular y por lo tanto se salen fuera de la circulación. Este es el coste WOC, este es el coste de ser medio ambiente eco-friendly, ¿no? Con los gasolina diésel esto no pasa. Bueno, no, yo creo que pasa con todos los vehículos. Yo creo que no es yo creo que no es una cuestión de tipo de vehículo, porque los híbridos diésel se sobrecalienta el motor y a los eléctricos se sobrecalienta la batería y la batería aguanta mucho menos, con lo cual yo creo que es un problema esencialmente de mantenimiento general de todo tipo de vehículos. ¿Qué propone Vox? Bueno, pues lo que proponemos, sobre todo, lo primero, transparencia, es decir, que se nos den los datos, porque ahora mismo tenemos una circunstancia en la que hay versiones contradictorias. Está la versión de los trabajadores, que dicen que es tremendo, que hay muchísimas averías, y por otro lado la versión de la empresa, que dice que, bueno, que no es para tanto y que ellos tienen todo bajo control. Y en esa situación nos encontramos los ciudadanos y los partidos que no formamos parte del gobierno ante una nebulosa y una opacidad que creo que no es aceptable. ¿Qué dijo ayer la consejera Gaudes? Bueno, de hecho la consejera ayer dio un dato y es que precisamente sobre el calor y sobre las averías en lo que son estos vehículos, y es que entre junio y la primera semana de julio hubo casi 500 averías en los autobuses de Zaragoza, con todo lo que ello implica también para la frecuencia. 500 autobuses, perdón Marcos, 500 autobuses que se detienen en su trayecto. Eso es, casi 500 autobuses que tienen esa afección por lo que es la climatización. Sí, son muchos. Lo que pasa es que la versión del gobierno es que ese es el promedio habitual de todos los meses de verano. Usted dirá. Bueno, pues nosotros pensamos que si es la media deberíamos hacer algo para intentar evitar que haya esas 500 averías. Es decir, que sea la media o lo que suele pasar en otros años anteriores, para nosotros desde luego no es aceptable. Entonces le piden transparencia, ¿qué más? Pedimos transparencia con los datos, pedimos transparencia con los sistemas de mantenimiento. No olvidemos que es un servicio público que pagamos entre todos los ciudadanos y que bueno, pues tenemos derecho a saber
cuál es, entre comillas, el historial clínico de cada autobús. Es decir, en otros sectores del transporte, el sector aéreo, el sector ferroviario, pues hay muchísima más transparencia. Bueno, pues ¿por qué no podemos los ciudadanos acceder al historial técnico de cada vehículo, saber cada vehículo qué averías ha tenido, qué número de reparaciones y cuál es el historial de cada vehículo? Eso es imposible acceder a ese tipo de información. Entonces, y sobre todo, un ejercicio de transparencia y también de seguridad, porque cuando vamos en este tipo de vehículos, en autobuses urbanos, también estamos poniendo nuestra seguridad y nuestra integridad en manos de un servicio público. Bueno, pues a mí también me gustaría saber el autobús en el que yo voy, en qué estado está, si ha sido revisado, si ha sido mantenido, si la climatización va a funcionar bien, si los neumáticos están en condiciones. Si, claro, es decir, lo que propone Vox es transparencia, es claridad, es planes de mantenimiento claros y sobre todo asegurar unas buenas frecuencias, aunque sea en verano, y asegurar un buen sistema de seguridad. Un poco siguiendo los modelos que usan la aviación, ¿no? O el transporte ferroviario. Sí, sobre todo, a ver, el ejemplo de esto siempre es la aviación. La aviación es el sistema, es la industria más transparente que existe, sobre todo por el tema de la seguridad. Una pregunta, concejal. A ver, me ha dicho que no importa el modelo de coche, que esto pasa con todos. Y me ha mencionado los híbridos, los eléctricos, pero cuando un coche es solo gasolina, cuando un autobús es solo gasolina o solo diésel, solo diésel, ¿también se averían? Bueno, se puede sobrecalentar el motor. Bueno, de hecho, ¿Y también se averiaban tanto? En Zaragoza ha habido casos en veranos anteriores, yo recuerdo, y seguro que todos recordamos, autobuses en llamas. Esto ha pasado en alguna ocasión. Entonces, bueno, yo entiendo que el riesgo cero no existe y que la perfección mecánica no existe y que, bueno, que los vehículos son vehículos que hacen muchísimos kilómetros, que tienen un sobrecalentamiento en los meses de verano y que, bueno, pues puede ser razonable que algún vehículo se pueda estropear, pero de ahí a 500 averías, pues evidentemente a nosotros nos parece excesivo. Les he visto muy críticos con que este pasado domingo los aficionados que se acercaron a ver la final del Mundial a la Plaza del Pilar no tuvieran una alternativa de vuelta a casa. Sí, hombre, es sorprendente, ¿no? Porque, bueno, se nos llena la boca a algunos más que a otros de que somos la cuarta ciudad de España, de que somos el cuarto municipio de España, pero a veces tenemos servicios de tercera división, nunca mejor dicho en este caso. Vamos a ver, tenemos... Lo he cogido tarde, concejal. Sí, digo, si estamos hablando de España... Ha sido una ironía, ¿no? En Zaragoza, que Zaragoza somos los cuartos, pero... Lo que pasa es que ha metido el dedo en la llaga claro, y la herida es profunda. Claro. Perdóneme, continúe. Efectivamente, es una herida por la que sangramos todos. Pero bueno, no, pero es verdad, la analogía es esta, que somos la cuarta ciudad de España, después de Madrid, Barcelona y Valencia, pero... en servicios públicos o en eventos deportivos, pues no estamos a ese nivel. A ver, lo que pasó el domingo fue un evento pues multitudinario, se habla de 32.000 personas en la Plaza del Pilar, un gran evento, todos muy contentos por el éxito de la selección española, pero evidentemente llamó mucho la atención que cuando acabó ese acto, pues esas 32.000 personas se encontraron absolutamente desamparadas de servicio de transporte público. Y lo grave de esto, a ver, yo puedo entender que si es un evento espontáneo, que no se sabía que iba a suceder, pues bueno, puede entenderse, pero es que al menos desde el martes de la semana pasada ya se sabía por parte del equipo de gobierno que eso iba a pasar, porque además el consejero de Presidencia fue específicamente preguntado de por qué este evento no se iba a hacer en el pabellón Príncipe Felipe y se iba a hacer en la Plaza del Pilar, y la respuesta fue porque las previsiones de aforo superan la capacidad del Príncipe Felipe, con lo cual ya el gobierno sabía el martes día 14 que iba a haber una gran afluencia. Bueno, pues martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 5 días para poder preparar un plan de contingencia de transporte, que no digo yo que fuese exactamente igual que un día laborable, pero un plan de contingencia donde hubiera algún doble convoy de tranvía, alguna línea de autobús que fuese operativa, un porcentaje de servicio mínimo que pudiera ayudar a estos vecinos a volver a sus casas después del evento de la Plaza del Pilar. Yo me pregunto, la gente que estaba en la Plaza del Pilar y vivía en Miralbueno, en Santa Isabel, en el barrio Oliver, en Arcosur... Los vendrían a buscar, claro. Claro, entonces... O taxi, claro, y esperando taxi. Para 32.000 personas no sé yo si hay suficientes taxis. Pero entonces, claro, aquí viene la paradoja, que por un lado...
quieren fomentar el transporte público, y el transporte público tiene que ser el alma de la movilidad en Zaragoza, pero por otro lado, la alternativa es lo que acabas de decir, es que no dejan otra alternativa al ciudadano más que la utilización del servicio del vehículo particular. Entonces, a ver, ¿el vehículo particular es el enemigo o no es el enemigo? Porque al final en este tipo de situaciones el vehículo particular es el que nos salva. Y una cosa muy importante, y esto creo que no sé si lo habrán pensado, pero de cara al 2030, que somos candidatos al Mundial de 2030, a día de hoy Zaragoza es ciudad candidata, pero no ha sido ciudad confirmada. Yo no sé si la FIFA se entera de esta falta de previsión y de esta falta de capacidad de respuesta del Ayuntamiento de Zaragoza. Yo no sé si la FIFA va a confiar en Zaragoza como sede del Mundial. Yo ahí lo dejo. Decía que este equipo de gobierno apuesta por ese transporte público, ¿no? Sacando el coche privado del centro de la ciudad. Sí, pero bueno, luego en las entre prácticas otras ya vemos que no. En el debate sobre el estado de la ciudad, la señora Chueca ya lanzó una medida electoral ya de cara, bueno, a hacer un estudio en los 10 próximos meses que quedan de legislatura, pero claramente sonaba ya a la próxima legislatura. Hacer un estudio de la línea 2 del tranvía, conectar la ciudad de este a oeste. No es lo que proponía el Partido Socialista, porque, según nos dijo aquí en estos mismos micrófonos la señora Gaudes, es imposible que el tranvía pueda pasar por algunas calles. Y entonces no es que hayan prometido el tranvía, sino que han prometido un transporte de alta capacidad, o al menos el estudio del mismo. ¿Usted qué sabe de este proyecto o qué opina de él? Pues es lo mismo que sabéis vosotros, seguramente, lo que ha salido en los medios de comunicación, no sé mucho más. ¿Qué es un transporte de alta capacidad? A ver, aquí yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado es el trayecto, es decir, por dónde va a ir, y luego qué tipo de vehículo se va a meter por ese trayecto, ¿vale? Entonces, yo lo que he leído estos días en algún medio de comunicación es que ya se descarta que pase por el Coso, se descarta que pase por Paseo Pamplona y que pase por el centro de la ciudad, y parece que la alternativa es Tenorfleta, Avenida Goya, Tenorfleta. Ese es el corredor que aparentemente se está proponiendo a la espera de ese estudio de la Universidad de Zaragoza sobre esa línea. Hombre, a mí el recorrido ya per se me llama la atención porque es replicar en superficie lo que ya hay con estructura ferroviaria, porque justamente ese corredor es el corredor ferroviario que ya existe. Bueno, pues no sé, igual habría que plantearse el ampliarlo, el mejorar la infraestructura que ya hay. Eso por un lado, es decir, lo que es el trayecto. Y luego el tipo de vehículo. Si no es tranvía, la alternativa al tranvía solamente son dos, que son lo que se llama el BRT, que es un autobús biarticulado, que es un autobús. Un autobús grande, más grande, con más capacidad. Con 3 vehículos. Con 3 módulos y dos puntos de articulación. Tienen más capacidad que los autobuses tradicionales y evidentemente tendrían que ir por una plataforma exclusiva, porque dado el tamaño que tienen no pueden girar, no tienen la capacidad de integrarse en el tráfico que tienen los vehículos que conocemos en la actualidad. Ese es un tipo de vehículo que ya está en España, en Alicante hay el BRT y ya existe. Y luego otra alternativa, que es la que nosotros propusimos en su día, que es un vehículo fabricado en China, que es lo que se llama el ART, que es el Articulated Rapid Transport, que es un vehículo de triple módulo, exactamente igual que un tranvía, con la misma experiencia para el usuario que un tranvía, con un sistema de ejes y de suspensión muy parecido al de un tranvía. Es un autobús es un tranvía con ruedas. Es un tranvía con ruedas. Y que va por una especie de vía magnética, nos decía. Bueno, son vías virtuales. Virtuales. La única diferencia entre ese ART y un tranvía es esencialmente que en vez de discos metálicos lleva neumáticos de caucho, como cualquier otro vehículo, y que en vez de raíles, pues va o raíles físicos, va por raíles virtuales, que son unos raíles pintados en la calzada que, bueno, pues un sistema de guiado es capaz de seguir. Entonces, ese tipo de vehículo tiene ventajas e inconvenientes. Las grandes ventajas son que es muchísimo más barato que un tranvía, es mucho más fácil de implementar, es mucho más flexible porque puede salirse de su trayectoria si así es requerido. El principal problema que tiene este tipo de vehículos es que evidentemente está fabricado en China, tiene una patente en China, claro, habría que traerlo a Europa, habría que homologarlo en Europa y claro, todo eso pues retrasaría mucho su
su transferencia a España. Pero desde luego, bajo el punto de vista de modelo, sería un tipo de vehículo ideal para una ciudad como Zaragoza. Bueno, no lo veo descabellado que sea chino y haya que homologarlo. Ahora amamos a los chinos y las inversiones chinas. Sí, bueno, eso ya sería interesante, pero bueno. Marcos, perdón, que venías tú a hablar de tu libro y al final he monopolizado yo la conversación con el tema del tranvía. No te preocupes, lo importante al final es dilucidar, yo creo, en aspectos tan importantes como son la movilidad en la ciudad de Zaragoza. Señor Flores, David Flores, concejal de Vox en el Ayuntamiento, muchas gracias. Un placer. Buenos días, señor Flores. Buenos días.